Buenas tardes, estamos hoy con la ley en la mano. Mi nombre es Marco Antonio González Carranza, soy licenciado en psicología y entrenador deportivo en dos disciplinas diferentes, que es atletismo y natación. El día de hoy hablaremos sobre el tema de mecanismos de regulación. Lo quise dejar así nada más debido a que se puede aplicar no solo en el deporte, que es en donde vamos a enfocarnos el día de hoy, pero se puede aplicar en los aspectos artísticos o como situaciones médicas o trabajo emocional. ¿Cómo iniciar en el deporte? Bueno, ¿cómo se inicia en el deporte? Hay muchas formas de hacerlo. No necesariamente tiene que uno que empezar desde niño. No importa la edad, lo importante es el deseo de querer practicar algún deporte. Pero como inicio se podría tomar como la activación física. O en dado caso que ya se haya practicado algún deporte, pero por algunas circunstancias de la vida se dejó de practicar, se le llama reactivación física. Y debido a eso, por eso se le conoce con ese nombre. Entonces sería la mejor forma de iniciar algún deporte con la activación física, es ir en un proceso de menos a más. Ok, entonces, ¿cómo es un mecanismo de regulación? Un mecanismo de regulación, ya hablando específicamente en el deporte, nos sirve para trabajar en el aspecto, principalmente como yo lo hago, el control de emociones. El control de emociones es un poquito complicado de trabajar en el aspecto deportivo, dado que muchos jóvenes, muchos adolescentes están desbocados y el control emocional es una parte vital y el deporte es una buena forma de cómo canalizar y cómo ir enfocando todas esas emociones desbordadas para darles un cuadro positivo y que tengamos resultados tanto ellos como usuarios o nosotros como entrenadores y obviamente los papás, dado que hay muchos casos en escuelas secundarias principalmente donde los problemas de conducta están a la alza por este poco control emocional. Es importante mencionar que también tiene que ver mucho los límites que se manejan en casa, que aunque es un tema un poco más aparte, pero sí es importantísimo trabajar los límites en casa, dado que de ahí se podría partir mejor para el trabajo de las emociones ya dentro del deporte. ¿Y cómo es un mecanismo de regulación en el cuerpo? Bueno, en el cuerpo podemos encontrar los mecanismos de regulación con respecto al sistema nervioso, ¿sí? Dentro de la evolución del ser humano podemos notar esto en cómo se fue desarrollando el ser humano o cómo se desarrolla en el proceso de gestación, en cómo se va formando el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, a nivel histórico podemos notar cómo las partes inferiores son las más primitivas y conforme se va ascendiendo en el sistema nervioso, vamos dando cuenta de cómo el sistema que está más arriba va a regular al sistema que está más abajo, como la médula espinal, arriba tenemos el puente, lo que es la médula oblongada, el cerebelo y ya tenemos lo que es a grandes rasgos lo que serían todo el encéfalo, el cerebro, que a su vez los lóbulos, que a final de cuentas también son parte del sistema nervioso y son la parte superior, y en este caso el grito de la moda, como lo decía el profesor Marcelo de la FE Zaragoza, el grito de la moda en la evolución son los frontales, dado que los frontales son la parte última de la evolución del ser humano. Pero ¿qué sigue después de la parte física o fisiológica? Las reglas sociales, son los aspectos sociales los que empiezan a regular las actividades, empiezan a regular la personalidad del ser humano y son todas estas reglas, leyes, límites que vamos creando como sociedad lo que va a ir regulando toda la actividad de un individuo. Entonces, ¿cómo se aplica el deporte como mecanismo de regulación? El mecanismo de regulación, bueno, en el deporte ya aplicado específicamente, como lo comenté hace rato, en adolescentes, pero no solo en adolescentes, eso se puede trabajar con respecto a todas las edades, cuando no hay un pleno control de las emociones o quiere uno mejorar para ese control de las emociones,
es el deporte una buena forma o una herramienta que ocupa la psicología para apoyarse y trabajar los aspectos emocionales, ¿sí? No es como tan sencillo el proceso, no llega un paciente al consultorio y me dice, oiga, tengo problemas emocionales, tengo tristeza extrema, o tengo depresión, o tengo consumo de algunas sustancias, ¿puedo hacer algún deporte? Y como uno como psicólogo pues no le contesta, sí, vayas a correr o vayas a nadar. No es tan sencillo. Tienen que cumplir con un proceso terapéutico y obviamente el deporte solamente es una herramienta con la cual nos apoyamos para trabajar los aspectos de cada paciente. No es tan sencillo como decir nada más vayas a correr o vaya a practicar algún deporte, porque también se tiene que hacer un análisis de caso en el cual tenemos que verificar que el paciente tenga en primera el deseo de querer practicar algún deporte, porque no todos los pacientes les gusta la actividad física o el deporte. A algunos les gustan más las artes, a algunos les gustan las actividades más artísticas, la música. Entonces tenemos también que ver que el paciente o la persona tenga gusto por las actividades físicas o deportivas, ¿sí? No es como una obligación que sea el deporte como la única forma de control emocional, sino que tenemos que analizar perfectamente en cada caso si es viable esta vía, porque también si tenemos una persona con alto consumo de sustancias, obviamente la actividad física o deportiva en ese momento dado no nos va a funcionar. Tenemos que cumplir primero con un proceso psicológico, en este caso si es de alto consumo, incluso psiquiátrico, para irlo trabajando con un grupo ya completo de la salud, en el cual pues, hay un médico, puede haber un psiquiatra, un neuropsicólogo, un psicólogo, un nutriólogo, obviamente un entrenador, una enfermera, en la cual ese conjunto médico nos va a ayudar a sacar al paciente, ¿no? A que por medio de estas vías vayamos a encontrar una forma de cómo solucionar la problemática que tiene. Y obviamente ya en casos más pues menos graves, posiblemente sí sea una herramienta que se pudiese introducir, no a lo mejor a la primera o a la segunda sesión, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos con los casos de todas las personas que estuvieron guardadas por demasiado tiempo, un porcentaje alto de depresión existió en varias personas, y la recomendación o el trabajo que se empieza a realizar es primero activarlos, quitarles el miedo, hablar sobre el miedo que ellos tienen en primera de contagiarse o de contagiar a las personas con las que viven, porque si viven con sus padres o con personas vulnerables que podrían contraer el virus o la enfermedad, y entonces tienen mucho miedo a salir. Hay que trabajar primero esa parte y luego ir metiendo ya los mecanismos de regulación, en este caso el deporte o las actividades artísticas, como un medio regulador para que poco a poco vaya regresando a una actividad estándar en la cual se encontraba. Porque obviamente que la normalidad, ahorita como se maneja el concepto de nueva normalidad, pues va a ser completamente diferente, no van a ser los mismos recorridos, a lo mejor no nos vamos a encontrar la misma gente, puede que encontremos mucho más gente ahora, y entonces hay que trabajar mucho esa parte, ¿no? Para poder tener en cuenta que el paciente tiene que salir adelante y tiene que salir avante de todas las situaciones que se le puedan presentar. Es por eso que el deporte como mecanismo de regulación es una buena herramienta para el trabajo de ello. Y para iniciar, ¿solo me inscribo a algún deporte o debo cumplir un proceso? Depende mucho de la historia deportiva de cada persona. Si se llegó a practicar algún deporte, pero como lo comenté a un inicio, por situaciones laborales, que es por lo regular que se deja de hacer la actividad física o el deporte, pues hay que retomarlo. Lo importante es acercarse con entrenadores que tengan el conocimiento, la certificación, la licenciatura, y que tengan un ímpetu de querer enseñar, de querer mostrar y de querer sacar adelante a sus usuarios o a sus atletas, ¿sí? Entonces, hay como que cumplir un proceso, sería lo ideal,
porque de nada me sirve, pues ya me voy a jugar fútbol los fines de semana, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, no hay un entrenamiento entre semana, no hay una actividad, entonces a lo mejor como aspecto recreativo podría ser, pero llega un momento que ya no va a ser suficiente. Por eso lo ideal es que se cumpla como un proceso, ¿no? Porque imagínense, me voy a jugar fútbol y ya acabando, pues me voy a echar mis chelas y luego mis pastelitos o que y ya cuando vemos ya estamos, no fue una cervecita, sino ya fue un cartón y ya lo que fueron los mojitos y todo este rollo. Entonces, pues sí como que ya no se cumple con el propósito principal, ¿no? Que es esta parte de cumplir con los aspectos deportivos y obviamente no nos sirve como mecanismo de regulación. Simplemente es un pretexto para la convivencia o la convivencia entre amigos o entre conocidos. Perfecto, Marco. Muchas gracias por resolver todas estas dudas y gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Esperemos que las dudas hayan quedado claras. De todos modos, si tienen algún comentario, pues déjenlo ahí en inbox o en donde se vaya a editar y con gusto les contestamos, ¿no? Porque yo no soy dueño de la verdad y el chiste de esto es que todos crezcamos. Esto fue Con la Ley en la Mano. Nos vemos a la próxima. Gracias.